y tiene que ver con una efeméride que vamos a conmemorar el próximo domingo 5 de mayo, porque un día, un 5 de mayo, pero de 1994, 30 años atrás, la Corte Constitucional, con ponencia del maestro Carlos Gaviria Díaz, emitió una histórica sentencia, una histórica sentencia por el momento. Veníamos de promulgada muy cortito ahí la Constitución, pero esa sentencia despenalizó el consumo de sustancias psicoactivas y pues se le conoce como la sentencia de la dosis personal, que tiene un enfoque sobre el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Para ello hemos invitado al abogado y experto en este tema, Juan Bañol, que nos acompaña en esta Bolche Radio AM. Juan, muy buenos días, bienvenido a la Bolche Radio, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Oscar, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien. Gracias por la invitación. Saludos. Bueno, Juan, muchas gracias a ti por aceptarla. Bueno, estamos conmemorando esta efeméride, ¿no?, de los 30 años de la ponencia de la sentencia histórica. Me gustaría que comenzáramos como un poco con el espíritu de lo que significó la C-221, la sentencia del libre de la dosis personal. Bueno, digamos, esto fue una sentencia pues importantísima. Sin embargo, pues es una sentencia que hay que ya leer con otros ojos, ¿no? Precisamente pues vemos que la sentencia de hoy, pues el 5 de mayo cumple 30 años. Y pues también es importante entenderla pues desde en el contexto que se dio. Hablamos de una corte constitucional pues que estaba estrenándose en su momento. La Corte Constitucional empezó a sacar sentencias de constitucionalidad desde 1991, entonces pues estaba haciendo también como el piso jurídico digamos como este nuevo ejercicio judicial sobre la decisión sobre los conflictos de derecho. Entonces, digamos, esta sentencia es supremamente importante, entendiendo también pues el contexto colombiano y lo que ha significado el uso de sustancias psicoactivas pues en Colombia. Sin embargo, creo que este es el piso, o lo podemos entender como el mito fundacional de una postura pues histórica o una postura de derechos que ha tomado pues digamos ya las ciudadanías activas, y es de la dosis mínima. Entender al consumidor de sustancias psicoactivas no como un delincuente, sino para este caso y en la sentencia de 1994 como pues una condición en salud, ¿no? Que digamos esto ha cambiado un poquito y hay que entenderlo de otra manera, pero pues sí dio digamos un giro hacia otro lado de entender al consumidor no como un criminal, sino pues como una persona común y corriente que puede o no tener un consumo problemático, pero no necesariamente es un peligro para la sociedad. Entonces, digamos, esta sentencia es muy importante como un punto de partida, no solamente pues para la jurisprudencia constitucional, sino también pues para digamos, la lucha o el ejercicio que han hecho las ciudadanías activas para el caso del proceso de legalización del consumo, no solo en cannabis, sino de sustancias psicoactivas en el país. Entonces, eso es importantísimo, claro que sí. Juan, digamos, han pasado 30 años donde la sociedad ha cambiado demasiado, hay nuevas discusiones, tú digamos que nos haces esa reflexión, pero también se mantienen algunas agendas, ¿no? Entre esas la agenda prohibicionista, por ejemplo. Digamos que no es muy, o sea, digamos, la gente no tiene muy clara, digamos, eso que dijo la sentencia del libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué fue revolucionario en términos constitucionales que se haya protegido ese derecho en la discusión de lo que era la dosis mínima, el porte de dosis mínima? Me gustaría que ampliáramos un poco esa categoría de la libre desarrollo de la personalidad. Claro, ¿no? Digamos, esto es supremamente importante, y digamos, eso me refería yo cuando hablábamos la primera discusión, por lo menos en instancia judicial, digamos, y con posibilidad de agencia, digamos, con posibilidad de delimitar el alcance de una norma, pues que tiene la Corte Constitucional. En este caso, pues estableció, digamos, un antecedente importante dentro de un conflicto de derechos que, pues, en medio de todo es lo que se encarga la Corte, en donde se determinó que el legislador está limitado en la forma en la que puede regular las relaciones entre los individuos, pero no puede intervenir en cómo los sujetos deciden actuar consigo mismos,
pues siempre y cuando no interfieran con los otros, ¿no? Entonces digamos como que esto es una premisa de la que partió la sentencia. Entonces adicionalmente, pues identificando el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de lo que yo decido hacer con mi cuerpo y de lo que yo decido, digamos, en mi condición en salud, pues cómo eso entra en conflicto un poco pues con la institucionalidad y esas lógicas prohibicionistas, pues que habían sido bandera o siguen siendo bandera, pues por parte del Estado desde pues casi que desde hace 50 años, 50, 60 años y todo lo que lleva pues la guerra contra las drogas acá en Colombia. Entonces es un antecedente supremamente importante pues para identificarme a mí, digamos, dentro de mi esfera y dentro de mi cuerpo en lo que puedo hacer y en lo que no puedo hacer y hasta dónde puede llegar el Estado a limitarme, ¿no? Y entendiéndolo, pues, por supuesto, de cara a un contexto político, pues, que también estaba latente y está latente, pues, en este país, ¿no? Entendiendo también, pues, de la forma en la que las sustancias y las drogas, como se quieren llamar, pues funcionan acá, ¿no? Digamos, a quién le sirve, digamos, cómo funciona ese negocio, y pues de cara a la regulación y mantener, digamos, ilegal este mercado, pues que ha sido un problema y digamos, creo que resiste otro tipo de discusión, pero pues digamos el libre desarrollo de la personalidad se erigió, se mostró como un derecho fundamental que también tiene, digamos, alguna necesidad de protección y que también debe ser respetado por el Estado. Y por otro lado, aparte del libre desarrollo de la personalidad, también estamos hablando de unas lógicas en salud, ¿no? De un derecho fundamental a la salud, pues que también tiene que ser atendido desde otra óptica. Entonces, pues esta sentencia es importante en eso, digamos, en identificar al consumidor, que es un consumidor, un criminal, un enfermo, y ahí yo iba, digamos, a lo importante no solo, digamos, de esta sentencia como punto de partida, sino al desarrollo tanto judicial como pues por parte de las ciudadanías activas que se le ha dado a esta clasificación. ¿Será que el consumidor en realidad es un enfermo? Digamos, ahorita están diciendo pues que, o bueno, la postura ahorita es que no necesariamente es un enfermo, entonces digamos ahí le boto un dato. Se supone, digamos, dice la OMS que el 86% de las personas consumidoras no tienen ningún consumo problemático. Eso nos da un rango muy mínimo de las personas que usan sustancias y pues no necesariamente son enfermos, ¿no? No necesariamente son adictos, ni necesariamente son criminales. Entonces también pues hay que entender esto pues con lupa, decir que bueno, si bien la sentencia de Carlos Gaviria es un punto de partida importante, esa categorización como punto, como una persona con una condición de salud no es necesariamente la que se debe adoptar. Sin embargo, creo que Carlos Gaviria acá sí leyó muy bien, digamos, como el panorama jurídico desde donde se debía partir esta discusión y es entender, pues, digamos, que en el contexto colombiano, en el contexto político colombiano, pues hay, digamos, tratados internacionales que evitan que la discusión se dé, por ejemplo, desde instancias penales, ¿no? De hablar de la legalización o no, sino que partió desde lógicas en salud. Y esas lógicas en salud es lo que nosotros nos ha permitido forjar el camino de la legalización acá. Entonces, si usted se pone a ver, por ejemplo, digamos, el acto legislativo que lleva el curso en el Congreso durante los últimos años, pues lo que pretende modificar es el artículo 49 de la Constitución, que habla sobre el derecho fundamental a la salud. Entonces, es un punto de partida tanto político como jurídicamente estratégico. Entonces, pues sí, es importante como para responder ahí un poquito esa pregunta. Hablemos un poco de las contradicciones. Esta conversación sobre el consumo de sustancias psicoactivas, de spa, nos plantean contradicciones y digamos una de ellas es que mientras el consumidor en cierto punto tiene amparo legal, ¿sí? Se tiene que proveer en la ilegalidad, tiene que muchas veces por cuestiones sociales ocultar sus consumos y digamos en la conciencia responsabilizarse de que el cannabis que consume, la coca que consume, pues tiene pues dificultades a la hora de producción, ¿no? Uno dice, bueno, aquí hay conflicto armado, aquí hay hay contradicciones. Bueno, y sí. Discúlpame tanta editorialización, pero veníamos hace una legislatura, el semestre pasado, en el debate en el Congreso que lastimosamente pues fracasó de la legalización de la comercialización, ¿no? Bueno, ¿tú cómo ves estos debates que como sociedad estamos dando? Digamos, teniendo en cuenta que aquí hay mucho rechazo de un sector de la sociedad conservador
y también hay cada vez más un movimiento que reivindica los consumos responsables, que reivindica pues lo que significa resolver estas contradicciones. Bueno, ¿qué análisis haces tú de estas contradicciones que hay en el debate, en la conversación? Sí, bueno, yo creo que esto es digamos, una lucha en derechos que no pertenece solamente, creo yo, a la última legislatura. Y aquí hay que darle un papel muy importante tanto a las ciudadanías activas, digamos, los que han venido antes de que este proyecto de acto legislativo estuviera dando curso en el Congreso, y también un poco al activismo judicial. Yo creo que aquí los jueces han sido, digamos, un actor importantísimo dentro del proceso de legalización. Entonces creo que, digamos, tener como claro y partir de la premisa que si este proyecto de acto legislativo ahorita está en curso en el Congreso, es por, digamos, un proceso político anterior, que también, digamos, ha dado resultados, y creo que lo importante de esto es que ha ampliado un poco la discusión sobre la regulación, o bueno, de cómo debemos tratar el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Porque, digamos, si usted se pone a ver la sentencia de Carlos Gaviria, creo que solo analiza, digamos, un conflicto de derechos que ahorita creo se puede quedar corto, ¿no? Es el tema del libre desarrollo de la personalidad con la legislación penal o la prohibición temas de drogas, pero creo que hay que meterle un poco más de discusión a este asunto, como por ejemplo es el relacionamiento del consumidor con el espacio público, o por ejemplo el relacionamiento de los consumidores de cara a los derechos de los niños, ¿no? Que es ahí por donde se meten pues todas estas posturas que comulgan con el prohibicionismo, de hablar que, bueno, entonces, ¿qué pasará con nuestros niños? Entonces todo el mundo va a poder fumar en el parque, todo el mundo va a poderle ofrecer drogas en el parque a los niños, y ese es un problema. Entonces también pues la legislación un poco se ha quedado muy oscura, digamos, en el tema de regulación, y eso es lo que creo pretende un poco este acto legislativo que cursa en el Congreso. Entonces, es decir, bueno, si usted se pone a leer, digamos, a hacer una lectura jurídica sobre el proceso de legalización en normas, pues todo data del acto legislativo 2 del 2017, creo que es, perdón, el 2007, el de Uribe, que se dio en el gobierno de Uribe, sí. ¿no? Paradójico que este fue el que entra al uso del cannabis medicinal, el uso del cannabis tipo industrial y cosmético. Qué raro que, digamos, que se haya dado en un gobierno pues que tiene un corte pues tan autoritario y prohibicionista, pero pues esto tiene, digamos, una situación en particular, y es que también prohibió el porte. Entonces, cuando prohíbe el porte, impidió así el cannabis, digamos, estuviese reconocido, por ejemplo, desde un enfoque en salud y desde un uso permitido de la dosis personal, pues prohibió cualquier tipo de regulación al respecto. Entonces eso nos tiene maniatados, por lo menos en términos jurídicos, y nos obliga primero a cambiar la Constitución, cambiar ese artículo para poder, digamos, proceder y dar una discusión un poquito más amplia. Ese, digamos, es el problema, y pues también atendiendo pues a quién le beneficia que esto siga así, ¿no? Digamos, esas son las posturas políticas pues que también creo que no son un secreto para nadie, y es el hecho de entender pues que en una, digamos, lectura histórica pues de la clase política de este país, y digamos de cómo está configurado el mapa político de este país, pues también, digamos, vale la pena entender un poco que pues desde los 80, 70 pues también hay un ascenso de una clase política pues que le conviene, y digamos, la ilegalidad de este negocio, ¿no? Entonces pues también hay muchas posturas y que creo que tienen que leerse primero con el mapa político del país, y segundo pues con las posibilidades jurídicas que también tiene el Congreso. Entonces es importante, creo yo, digamos, ver este acto legislativo que está pasando pues desde esas posturas, ¿no? Entender que la discusión debe ser más amplia, pero que tiene que partir primero de una modificación de la Constitución y pues de la necesidad de regular. Si nosotros regulamos esto, pues posiblemente pues pueden darle no solamente discusión, que yo le decía, a otros derechos que se ven acá en conflicto, sino también pues competencias específicas a territorialidades, pues que saben cómo funciona, digamos, este mercado pues en su propio territorio, que creo que es vital, digamos, en este proceso. Juan, finalmente, bueno, hay una situación particular que me gustaría de tu análisis, y es lo que ocurre en Medellín. Por cuenta de la nueva alcaldía del señor Federico Gutiérrez, pues se está imponiendo como una agenda prohibicionista en una ciudad que, quienes hemos visitado Medellín, es una ciudad consumidora, ¿no?
mucha juventud, mucha gente consume cannabis, sobre todo el cannabis fumado, que produce tanto escándalo social, que produce tantas tensiones. Bueno, en Medellín, en esta alcaldía de Federico Gutiérrez, pues hay una agenda prohibicionista, que mantiene como esos estigmas y la criminalización al consumo. Bueno, ¿tú cómo la analizas teniendo en cuenta que venimos de la sentencia de Carlos Gaviria? Tú hablabas del acto legislativo 02 del 2009, que es el de Uribe. Bueno, tenemos el Código de Policía en épocas de Santos, decisiones de Duque, el decreto 1844 de Duque. Bueno, hay una serie de instrumentos jurídicos, ¿no? Y una serie de tensiones en esto de derechos, pero en algo concreto, Medellín, una ciudad consumidora, hay una agenda prohibicionista. ¿Cómo la analizas? Bueno, lo que pasa es que eso también hay que partir, y por eso yo hablaba, digamos, del desarrollo y del papel de los jueces después de la sentencia de Carlos Gaviria. Acá hay una sentencia importantísima que salió el año pasado, que es la sentencia C-127 del 2023 del magistrado Juan Carlos Cortés. Esta sentencia analizó precisamente, digamos, el conflicto de derechos que había entre el consumo y el espacio público. Y digamos, recogió pronunciamientos jurisprudenciales y básicamente concluyó pues porque también eso tenía un antecedente normativo, y no sé si usted se acuerda, por ejemplo, el decreto de Duque, o en su momento un decreto que sacó Peñalosa para el caso de Bogotá, en donde hablaba que, digamos, no se podía consumir en 200 metros de ningún parque, ningún hospital, ningún establecimiento educativo o patrimonio. Y si usted hace un mapa de calor, pues se va a dar cuenta que, digamos, no hay ningún lugar en la ciudad en donde no se pueda consumir y usted no esté a 200 metros de un parque, de un hospital, de un lugar de patrimonio o de un lugar de un establecimiento educativo. Entonces, digamos, ¿qué fue lo que dijo la sentencia? La sentencia dijo, venga, las prohibiciones absolutas van en contravía totalmente de los derechos pues que tienen, digamos, del derecho al libre desarrollo de personalidad y los derechos que per se tienen los consumidores. Entonces, lo que hay que hacer es, la Corte dijo como, venga, la solución más sencilla es que las territorialidades y las municipalidades regulen este tema. Entonces dio competencia tanto a los alcaldes para regular como a los consejos distritales o municipales para poder, digamos, restringir el uso de espacio público, dando, por supuesto, como unos lineamientos que fueron a cargo del Ministerio de Justicia. Entonces, en esta sentencia la Corte dice, venga, el Ministerio de Justicia tiene que expedir unos lineamientos de cómo deben regular las territorialidades. Entre eso hablar de, por ejemplo, no pueden haber prohibiciones absolutas, o sea, no me puedes poner a 200 metros de cualquier establecimiento educativo, no me puedes hacer lo imposible. Por otro lado, tiene que respetarse los derechos a los consumidores y asimismo, pues tiene que garantizarse también el derecho de los niños. Entonces, como le dieron esas competencias a las territorialidades, si usted se pone a ver, muchos esa sentencia salió pues, el año pasado, en plena época electoral, pues muchos de los alcaldes se dieron, digamos, la tomaron como bandera de campaña. Y no solamente fue en Medellín, creo que también pasó en Bucaramanga, digamos, en distintos lugares de Colombia, donde el 1 de enero lo primero que hicieron los alcaldes fue, en atención a esas competencias que se supone les dio la sentencia C-127 del 2023, pues se tomaron muy en serio el tema de restringir a través de una óptica pues totalmente sesgada y prohibicionista, sin atender, por supuesto, los criterios que ya tenía el Ministerio de Justicia sobre cómo se debían regular. Entonces, si usted me pregunta, yo creo que ese tipo de regulaciones pues están básicamente pues pendiendo de un hilo, normativamente hablando, pues en el entendido que no, digamos, no comulgan con esos criterios que el Ministerio de Justicia sacó, de hablar de, por supuesto, no ninguna prohibición absoluta, defensa, digamos, al derecho del consumidor y también pues entendiendo el derecho a la salud de cada uno de ellos. Entonces, pues estas lógicas no sirven. Yo creo que, pues, que si alguien decide demandarla, y ahí es donde nosotros vemos las ciudadanías activas, pues puede salir victorioso. Es que a todas luces puede llegar a ser inconstitucional. Juan, y ya para finalizar, me gustaría que, digamos, a cualquier persona que escuche o esté escuchando esta entrevista, que todavía tenga reservas, ¿no?, sobre este tema del consumo de spa, de sustancias psicoactivas, de cannabis fumado, que es tan escandaloso, bueno, que nos hicieras una reflexión de por qué esta es una conversación que tiene que ir más allá del prohibicionismo, más allá de los estigmas, más allá de la criminalización, para, digamos, que de pronto no comprende bien el tema, pues una reflexión a propósito, ¿no?, de los 30 años de la sentencia del maestro Carlos Gaviria. Claro, yo creo que, digamos, sí, claro, yo creo que aquí la reflexión va hacia, digamos, entender, digamos, cuáles son los derechos de las personas, también a identificar
así como pues consumidor, desde otras lógicas, desde otra óptica, hablar desde diciendo pues que no necesariamente un consumidor, lo que decía al principio, es un enfermo, es una persona con una patología, una condición en salud, que asimismo tampoco es un criminal. Entonces pues por un lado entender pues que los consumidores tienen derechos, que asimismo como tienen derechos, pues también es importante pensarse en el relacionamiento tanto con los otros como también con el espacio público, que es crucial en esta discusión. Cómo se está, no solamente pensar por qué podemos consumir, sino también cómo se puede consumir. Hablar también de la incorporación digamos, de la reducción de riesgos y daños, de entender qué es lo que estamos consumiendo, cómo nos puede afectar. Entonces, creo que esa es otra discusión que no propiamente trata la sentencia, pero que pues ahorita sí está en boga de todo el mundo y que cualquier legislación debe tenerlo muy en cuenta. Entonces, pues es primero informarse, también saber que pues está por un lado que uno no lo van a meter a la cárcel, pero por otro lado también está el relacionamiento, por ejemplo, en términos de convivencia con el espacio público, porque todavía me pueden poner un comparendo si yo estoy incluso portando, así no esté fumando, y es digamos como entender que pues eso ya está discutido y que pues como ciudadanías activas debemos informarnos para poder digamos controvertir esa situación. Una cosa es digamos que el papel lo diga, el papel aguanta todo, pero pues en la práctica también es importante pues que esto funcione y que tenga consecuencias prácticas, ¿no? Hablar de digamos el relacionamiento con la policía, hasta dónde puede llegar, digamos los malos usos de la fuerza pública pues por el desconocimiento, muchas veces de qué es legal, qué es ilegal, cuándo se puede consumir, cuándo no se puede consumir, y pues también utilizar por ejemplo medidas como el UPJazo, ¿no? Que ya no se llama así, se llama, ¿cómo se llama? Unidad traslado por protección, de por qué podemos estar ahí, y pues que básicamente es un despropósito pues que el Estado siga persiguiendo algo que pues que en realidad no representa ningún tipo de amenaza, ni en salud, ni a los niños, ni en términos generales hacia los demás y hacia el espacio público. Entonces creo que esa puede ser la reflexión, digamos, que podría yo dejar en cuanto al estudio de esta sentencia, y pues que hoy celebre, pues que el 5 de mayo celebre 30 años, es una discusión larga, que también ahorita hablaba con un amigo y nos poníamos a pensar 30 años desde las disposiciones que contemplaron las dosis mínimas, y esto todavía no despega del todo, ¿no? Entonces también es como una invitación a participar, pues, a organizarse, a hablar de ciudadanías activas, digamos, confiar también en el activismo judicial, a que, pues digamos, esto pueda despegar eventualmente y que se entienda como lo que es, un conflicto de derechos, más no como un problema criminalizante. Es eso. Juan, te agradezco mucho tu participación, estos minuticos aquí al aire en la Bolche Radio AM, micrófonos abiertos para ti y pues para todas estas que tú hablas de ciudadanías libres que pues están en el activismo. Gracias, hermano. Listo, Oscar, gracias a ustedes, están muy bien, gracias por la invitación.